Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Vázquez Frías, soy pediatra, gastroenterólogo y nutriólogo del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Soy profesor de pediatría por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como colaborador en las revisiones de la colaboración Cochrane. El día de hoy vamos a platicar acerca de la alimentación complementaria y de los cereales infantiles. Quizá en la última década la alimentación complementaria ha sido uno de los temas en los cuales ha habido mayor evolución. Se han roto paradigmas con respecto a la forma en que procedíamos con la alimentación complementaria y hemos pasado de una forma de llevar a cabo la alimentación complementaria que casi siempre estaba destinada o dirigida hacia la prevención, aunque nunca lo logramos, de la prevención de ciertas alergias alimentarias. La hemos pasado hacia una verdadera transformación desde el punto de vista nutricional, ya que la alimentación complementaria tiene objetivos claros de cubrir ciertos nutrimentos, y no solamente los macronutrimentos, sino también los micronutrimentos. En general sabemos que en México existe una problemática importante en cuestiones de malnutrición. Hemos migrado desde la etapa de los años 40, 50, en las cuales la desnutrición estaba en cifras muy incrementadas, a convertirnos en el país en el cual tenemos mayor grado de obesidad, tanto en adultos como en niños, y por lo tanto las prácticas de alimentación se tienen que ir modificando. Si bien es cierto, lo que nos arrojan las últimas encuestas de salud nos arroja que, por ejemplo, entre los niños de 5 a 11 años la tasa de sobrepeso y obesidad se ha visto incrementada, y en la cual tenemos una tasa que cada vez más va incrementándose, y que no solamente se limita a esas edades, sino que actualmente sabemos que en el caso de los adolescentes, 1 de cada 3 adolescentes entre 12 y 19 años tiene sobrepeso y obesidad. Son cifras que nos ponen en una perspectiva alarmante, y en el cual se están haciendo o se están intentando realizar cada vez más acciones que permitan mejorar este punto. Sin embargo, a pesar de este sobrepeso y obesidad, debemos recordar que todavía tenemos casos de forma nada despreciable de desnutrición, es decir, el peso bajo y la talla baja todavía son prevalentes, inclusive en la Ciudad de México, pero también se encuentran en las grandes capitales, en las grandes ciudades, pero en general todavía tenemos un porcentaje bastante considerable de desnutrición. Y aquí el punto importante es que probablemente, dado que estamos tan inmersos en las cuestiones de sobrepeso y obesidad, y que creemos que el hecho de que los niños se encuentren con sobrepeso y obesidad, que se encuentren con una sobrenutrición, a veces nos pudiera hacer o nos pudiera confundir con que tenemos cubiertos perfectamente las necesidades de micronutrimentos. Y entonces no necesariamente el hecho de que se tenga una buena nutrición con un buen peso que esté eutrófico, por así decirlo, nos garantiza que no exista o que no pueda existir deficiencia de micronutrimentos. Y es por eso que se habla de un concepto que se conoce como desnutrición oculta. La desnutrición oculta es una afección en el crecimiento y se caracteriza por carencias nutricionales, principalmente micronutrimentos. Son carencias nutricionales ocultas detrás de un cuerpo aparentemente normal, que se encuentra, como se dice, eutrófico, o que incluso se puede encontrar con sobrepeso y obesidad. De tal forma que tenemos que entender claramente que sí existe un concepto de que no necesariamente el peso, cuando nosotros hacemos nuestra determinación de peso para la edad o peso para la talla, el hecho de que se encuentre dentro de rangos de normalidad o inclusive superior, no significa necesariamente que el paciente no pueda estar cursando con una deficiencia de algunos micronutrimentos, y por lo tanto a eso se le llama desnutrición oculta. Y otro de los errores que a veces tenemos es que pensamos que la desnutrición únicamente se encuentra en estratos socioeconómicos desfavorecidos, y si bien es cierto la mayoría se encuentra en ellos, no podemos descartar que estratos socioeconómicos en los cuales son más altos también se puedan estar presentes también puede estar presente esta deficiencia de micronutrimentos, o inclusive lo que se conoce como esta desnutrición oculta. Nosotros sabemos actualmente que las cifras de anemia, es decir, la deficiencia de hierro, se encuentra de forma importante. De hecho, la deficiencia de hierro es una de las deficiencias de micronutrimentos más frecuentes, si no la más frecuente, y México no es la excepción. Y muchas veces
o en ocasiones damos por sentado que pues sí, es algo que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, porque no es algo nuevo. La deficiencia de hierro en nuestro país se conoce hace mucho tiempo. Sin embargo, dado que ciertas políticas en general se han realizado, en ocasiones hemos olvidado que está presente y tendemos a minimizar o no tomar acciones al respecto de esta deficiencia de hierro. Como les había comentado, la deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más frecuente que se encuentra en los humanos. Afecta a una gran cantidad de personas en el mundo, se encuentra distribuida en todo el planeta. Sin embargo, sí sabemos que hay ciertas regiones en las cuales generalmente las más desfavorecidas son las que van a concurrir con esta deficiencia de hierro. Y el problema es que la anemia, o por así decirlo, la deficiencia de hierro, se encuentra más prevalente en las poblaciones vulnerables. Y las poblaciones vulnerables, específicamente para deficiencia de hierro, corresponden a estos niños mayores de 6 meses, mujeres embarazadas, adultos mayores, pero específicamente de lo que vamos a hablar en esta ocasión, que corresponde a la nutrición infantil. A partir de los 6 meses empieza a verse un incremento en la prevalencia de esta deficiencia de hierro. Y el problema es que la deficiencia de hierro a lo mejor no llega a un grado grave de anemia, en la cual pudiéramos tener manifestaciones muy evidentes de que pues, el niño no puede respirar bien, o sea, manifestaciones de una anemia grave. Pero esta deficiencia de hierro, esta anemia leve que se puede llegar a presentar, tiene connotaciones importantes porque puede afectar el desarrollo psicomotor de los niños, y no solamente el desarrollo psicomotor, sino su desarrollo neurológico, cognitivo en general. Por lo tanto, es un problema de salud pública que se debe atender, es una urgencia, o sea, es una emergencia que todo médico tiene que tener en mente, de que no se nos puede pasar la deficiencia nutricional de hierro, que es una de las, como les había comentado, de lo más frecuente que puede pasar, y tenemos que tener las acciones, o sea, tener las acciones de diagnóstico, de vigilancia para diagnosticarla de forma adecuada. Si no está, hacer las acciones necesarias para prevenirla, y una vez que se encuentra implementada, hacer las acciones terapéuticas necesarias. Y dentro de estas vamos a ver que la nutrición o las herramientas, la alimentación complementaria, que también coincide con este punto de mayor pico de deficiencia de hierro en el caso de los niños, puede ser una de las herramientas preventivas o inclusive terapéuticas que podamos utilizar para prevenir la deficiencia de hierro. Es importante hacer mención que muchas de las, o más bien la inmensa mayoría de las acciones que nosotros como médicos o como profesionales de la salud hacemos en nuestros niños o en los niños en los primeros meses de vida van encaminadas a favorecer un adecuado neurodesarrollo, porque sabemos que el desarrollo cerebral es una de las cuestiones que impacta desde un punto de vista social, económico, de calidad de vida, y que si logramos favorecer que en los primeros meses de vida ocurra o podamos ofrecer de las mejores formas para que ese neurodesarrollo se realice de la forma más óptima, vamos a poder tener mejores generaciones de mexicanos. Y eso es algo que a lo mejor en ocasiones se nos olvida, que sí tenemos forma de impactar en la cuestión de salud pública de los niños mexicanos y de la próxima generación de mexicanos. Tal forma que el favorecer un adecuado neurodesarrollo a través de la alimentación y del tipo de alimentación que nosotros estemos dando, sí tiene injerencia sobre las decisiones que nosotros estemos tomando, sobre las recomendaciones que estamos dando hacia nuestros pacientes, y sobre todo tener consciente que es algo que tengo que tener dentro de mi actuar médico de forma continua. Para esto existen ciertas guías, y los que nos dedicamos a ver niños sabemos de una u otra forma, porque lo vemos, que tenemos que ir preguntando sobre estos hitos del desarrollo. Es decir, sabemos que existen ciertos periodos específicos y parte de la historia clínica completa de un niño que incluye el desarrollo psicomotor debe de formar parte del interrogatorio de la adquisición de estos hitos del desarrollo, de tal forma que podemos ir viendo si van a ir alcanzando cada una de las de las metas, y tenemos parámetros establecidos sobre ciertos rangos de normalidad
que están expresados y que están puestos en los periodos de los logros que están publicados por parte de la Organización Mundial de la Salud y que ustedes los pueden descargar desde cualquier computadora que se encuentre conectada al internet. Esto es una guía que les puede servir para tratar de identificar cuáles son los periodos de normalidad, de cuándo el niño ya sostiene bien la cabeza, de cuándo se puede sentar, de cuándo se empieza a parar, cuándo lograr la deambulación, la sonrisa social, etc. Todas estas cosas que normalmente van hacia o que forman parte de este interrogatorio de el desarrollo psicomotor. Sin embargo, también encontramos con otras herramientas y esta herramienta en la cual por parte de la CDC, por parte del gobierno de Estados Unidos, en las cuales a través de una especie de caminito, la mamá o incluso el médico, pero sobre todo va dirigido mucho hacia los papás, cómo pueden ir dándose cuenta de cuáles son los hitos del desarrollo que los niños ya tendrían que ir adquiriendo y la forma en cómo podrían ayudarles inclusive al autodiagnóstico. De hecho, existe disponible por parte de la página de la CDC algunas herramientas que inclusive se encuentran en español, que están dirigidas hacia los padres de familia, en los cuales en estos indicadores de desarrollo permite identificar o ir identificando claramente cuáles son las preguntas que los papás se tendrían que ir viendo, es decir, si su bebé a los 6 meses tiene la capacidad de realizar tal, cual, y a lo mejor como una especie de checklist o de lista de cotejo en la cual se puede ir viendo. Dan además ciertas recomendaciones en las cuales son los ejercicios o los tipos de cosas que los papás podrían hacer ante su hijo, pero sobre todo y lo más importante es que permite identificar claramente cuáles son los signos de alarma que la mamá al ver en su hijo tendría que ir hacia la búsqueda de un niño. Entonces, de tal forma que si ya existen estas herramientas para los papás, es importante que los médicos también conozcamos y sepamos que es factible identificar estos rasgos. Tenemos que estar preparados y capacitarnos al respecto de estas alteraciones en el neurodesarrollo y que nos permitirán identificar que no estamos teniendo o que se está ocurriendo un retraso. Y que evidentemente si este neurodesarrollo, estas manifestaciones de alteraciones en el neurodesarrollo se llegaran a manifestar, bueno, pues existen especialistas con el objetivo de identificar cuál es la causa en específico. Sin embargo, si ya están estas alteraciones del neurodesarrollo, ya llegamos tarde. El chiste es prevenir estas alteraciones en el neurodesarrollo. Y si sabemos que la deficiencia de hierro, de zinc o de algunos otros oligoelementos son de las principales causas o de las principales alteraciones nutricionales que se encuentran en la población humana y que estas impactan en el neurodesarrollo, pues el objetivo de conocer las formas en cual podamos prevenir este tipo de manifestaciones o de procesos, pues es algo muy importante que todo profesional de la salud debe tener. Por lo tanto, nos debe de quedar claro que si yo no satisfago las necesidades nutrimentales, las reservas que tenga ese niño, por ejemplo, de hierro, se van a acabar. Y si no estoy dando las fuentes adecuadas para que ese hierro se pueda ir utilizando, consecuentemente o irremediablemente voy a tener alteraciones en el neurodesarrollo. Es por eso que la nutrición infantil en estos primeros 1000 días, que a lo mejor ustedes ya lo han oído muchas veces, ¿no? Estos 1000 días que incluyen el tiempo durante el embarazo y durante los primeros 2 años de vida de ese sujeto, lo que yo haga en esos primeros 1000 días, si lo hago bien, voy a poder favorecer niños que tengan un adecuado desarrollo. Dentro de eso el desarrollo neurocognitivo, pero también inclusive favorecer mejor estado de salud a largo plazo. Bueno, pues nosotros tenemos una posibilidad de impactar en estos primeros 1000 días y la alimentación es una de las formas más eficaces, más adecuadas si lo hacemos de forma correcta para poder impactar en estos primeros 1000 días. Por lo tanto, la alimentación que la mamá reciba durante el embarazo es importante. Que el niño esté recibiendo lactancia materna es quizá uno de los impactos de vida más importantes que ese niño va a estar a lo largo de su vida. Van a ser una de las cosas más importantes que se tuvo que haber dado. El tipo de alimentación complementaria y la forma en cómo la estemos dando con el tipo de alimento y la diversidad de los alimentos también es de suma importancia, y posteriormente los hábitos de alimentación que se vayan generando en este sujeto. Y si bien es cierto, como todos ustedes saben, la leche materna es el mejor alimento que una mamá le puede dar a su hijo,
es la mejor forma en la cual yo puedo alimentar a estos niños y que van a adquirir prácticamente el 100% de los nutrimentos necesarios y que se necesitan en los primeros 6 meses de vida. Es decir, es el alimento ideal que todo niño debería de recibir. Pero lo que sabemos actualmente es que esos 6 meses tienen una razón de ser. ¿Por qué tiene que empezarse la alimentación complementaria alrededor del 6º mes? Porque la leche materna ya no cubre con los requerimientos especiales, con los requerimientos completos o esenciales. Si ustedes ven en este gráfico, pueden identificar cómo en los primeros meses de vida la leche materna cumple con todos los requerimientos desde el punto de vista nutricional calórico, pero en cierto momento ya empieza a existir lo que se conoce como una brecha energética. La leche materna ya no va a ser suficiente, y no nada más es en esa brecha energética, sino también en las necesidades o en los requerimientos de otros micronutrientes, y es por lo tanto que debe de empezar la alimentación complementaria a esta lactancia materna. Y sabemos que en general, o en algunos aspectos, inclusive los niños que son alimentados con pura leche materna en ocasiones requieren de la suplementación de otros compuestos. La recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud es que todos los niños que reciben leche materna en forma exclusiva deberán de ser suplementados con vitamina D, ya que la cantidad de vitamina D presente en la leche materna se encuentra baja hacia los requerimientos que se necesitan. Y fuera de eso, no se necesitaría ningún otro suplemento, pero hay ciertas condiciones en las cuales probablemente el niño requiera suplementos de hierro en momentos durante normalmente era pura leche materna exclusiva, y en el cual todavía no podemos introducir la alimentación complementaria, y por lo tanto esos niños deberán de recibir suplementos, ¿no?, farmacológicos externos para suplementar esas cantidades de hierro. Sin embargo, sabemos que la alimentación, existen alimentos en los cuales tiene un contenido de hierro, y por lo tanto la lógica de entendimiento es que conforme va disminuyendo la cantidad de leche materna, es decir, va pasando el tiempo, la leche materna va disminuyendo en cuanto a la cantidad, y se está incorporando la alimentación complementaria, el déficit de hierro tendría que ir a disminuir. Es decir, es a través de la alimentación complementaria a través de la cual se están logrando suplir el hierro que se necesita, y por lo tanto, si nosotros damos una buena alimentación complementaria con alimentos que contengan este hierro, va a poder ser fácil, o vamos a poder llegar a los objetivos que necesitamos de hierro. Y como ustedes pueden identificar en esta tabla, parte del neurodesarrollo, la importancia es que el neurodesarrollo, o sea, todo lo que es el crecimiento cerebral y cómo se lleva a cabo, se termina alrededor entre los 5 y los 7 años, con el potencial, pues no máximo, pero sí un muy buen porcentaje, y por lo tanto es en esta etapa de la vida en la cual yo tengo que asegurar, pero sobre todo a partir de los 6 meses, que los aportes de hierro que yo esté dando sean los suficientes. Y es por eso que normalmente sabemos todo que existen muchos alimentos que tienen una buena fuente de hierro. Por ejemplo, ustedes pueden ver, y es tradicional el conocimiento que tenemos acerca de que las verduras, las hojas verdes, tienen un buen contenido de hierro. Sin embargo, la posibilidad o la biodisponibilidad de estos es escasa. Entonces, contrario a lo que la gente cree, dar una papilla de acelgas o dar una papilla de espinaca no es la mejor forma de dar la cantidad de hierro, sobre todo porque no viene necesariamente en la forma en la cual se va a absorber de forma adecuada. Y es entonces en los cuales tenemos que empezar a voltear hacia otro tipo de alimentos, y para eso existen alimentos fortificados con hierro, entre los cuales los cereales son una buena herramienta. Como tú sabes, actualmente sabemos que la alimentación complementaria, de pasar de un esquema en el cual estábamos durante
un mes prácticamente con verduras, otro mes con frutas, otro mes con cereales, bla. Ahorita sabemos que la introducción de los alimentos debe de ser más diversa, con el objetivo de que en el periodo de alimentación complementaria, que va desde los 6 meses hasta los 24 meses en que debe de ocurrir la integración a la dieta familiar, no a los 12 meses como usualmente se propaga o se promueve en Latinoamérica. El periodo de alimentación complementaria va de los 6 meses a los 24 meses. Durante todo este tiempo tienes para introducir de forma diversa y de forma, ir cambiando, ir variando la forma de introducción. Uno de los alimentos que debe de formar parte o que forma parte de estos, como tú puedes ver en el plato del buen comer, son los cereales. Sin embargo, no todos los cereales dan un aporte de hierro, y es el punto importante. Los cereales se tienen que fortificar, o los cereales fortificados, como estrategias a nivel mundial que se han hecho y que vienen con esta fortificación, son los que se colocan como una buena opción para poder dar la cantidad de hierro necesario para estos niños. Y por ejemplo, aquí tenemos una tabla que nos ejemplifica claramente. Si tú puedes ver un niño que está alimentado con leche materna, la cantidad de hierro disponible en la leche materna, como puedes identificar, es baja. Sin embargo, si tú le dieras una alimentación complementaria, como tú lo puedes observar ahí, con una alimentación que se encuentra diversa, pero que no incluye estos cereales fortificados, sino que incluye ciertas verduras, frutas, pues tú podrías identificar que no llegaríamos a los requerimientos de hierro que se encontraría, por ejemplo, en este niño de 1 año de edad, en el cual sus requerimientos andan alrededor de 11 miligramos, si nada más me quedara con la pura leche materna y con una alimentación que no incluyera cereales fortificados, me quedaría muy bajo. Sin embargo, por ejemplo, si utilizamos cereales fortificados y además utilizamos productos lácteos que también vengan adicionados con hierro, pero sobre todo si utilizamos estos cereales infantiles que están fortificados, vemos que logramos llegar a la cantidad de hierro que se necesita para cubrir los requerimientos de ingesta diaria. Por lo tanto, sí hay diferencia, o sea, sí tengo que tomar en cuenta los alimentos que estoy recomendando. Sí hay diferencia en la forma en cómo voy a llevar a cabo la alimentación complementaria, porque como les había comentado, dejamos de pasar de un esquema de alimentación complementaria con el objetivo de prevención de alergias, en el cual no es que lo hayamos olvidado, pero ya no se coloca como la primera impresión, y ahora sabemos que los alimentos tradicionalmente alergénicos los tenemos que dar de forma, pues no temprana, pero sí durante el periodo de alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Estamos migrando a una forma de dar la alimentación complementaria que cumpla con dar el aporte calórico, pero también el aporte de micronutrientes necesarios. Por lo tanto, hablando específicamente de hierro para la prevención de deficiencia de hierro, los alimentos que se colocan como buenas fuentes de hierro, como podrían ser las carnes rojas, como podría ser el propio hígado, y los cereales infantiles, se pueden colocar como de los alimentos que yo debo de incluir como parte de la alimentación de un niño. Y contrario a los miedos que habitualmente se tienen de que, pues es que dar cereales es como dar hidratos de carbono o dar carbohidratos y que un niño se va a volver obeso, si lo estamos dando en las cantidades adecuadas dentro de una alimentación diversa, esto no necesariamente sería algo que tuviera que ocurrir. De tal forma que, ¿qué es lo que debo de recordar de esto que acabamos de decir? Uno, es que la malnutrición existe, sigue existiendo, sigue siendo un problema a nivel mundial. En México tenemos datos de malnutrición, pero existe la desnutrición oculta. Es decir, a pesar de que exista un niño con un adecuado peso, inclusive pudiera estar con sobrepeso y obesidad, es decir, que aparentemente estaría bien nutrido, la desnutrición oculta puede existir. Es decir, los micronutrientes, la deficiencia de micronutrientes puede existir y la tengo que buscar. Es decir, tengo que ir a hacer determinaciones en los cuales, a pesar de que se encuentre con sobrepeso y obesidad, alrededor de los 6 meses establecer cuáles son los niveles de anemia, es decir, cuáles son los niveles de hemoglobina, sería una buena estrategia para poder identificar en su momento y que no estemos retrasando su diagnóstico. Recordar que la deficiencia de hierro, esa que tengo que estar buscando de forma sistemática en los niños que yo esté viendo y que yo esté atendiendo,
se encuentra formando parte de una deficiencia nutricional que es una de las más frecuentes y que tenemos que hacer todas las acciones principales para poder identificarla, prevenirla o en su momento tratarla. Y que los cereales fortificados se posicionan como uno de los alimentos que debe formar parte de la alimentación de un niño para favorecer su diversidad, pero sobre todo como una de las herramientas eficaces probadas a lo largo de varios estudios a nivel mundial en los cuales yo puedo prevenir la deficiencia de hierro. Muchísimas gracias.